Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Y también le queremos dar la bienvenida a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista de Forma Memorial, aquí en Carolina del Sur, donde estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y que vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor, en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 14-21. Ahora estamos entrando en una nueva sección de escritura. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15, versículo 14 hasta 21. Y aquí ahora comenzamos a entrar una nueva sección y ahora el apóstol Pablo comienza a cambiar su tema sutilmente, donde él se dirige sobre el mensajero o el ministro de Dios. Ahora se está enfocando sobre el mensajero o el ministro de Dios. Y note bien lo que dice la palabra del Señor del versículo 14 hasta 21. Vamos a leerlo todo, por favor, para tener un contexto completo de lo que dice la santísima palabra. Dice así la palabra, versículo 14, Romanos capítulo 15 hasta 21. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordáis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote al Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. En versículo 18, ¿por qué? Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y también en obra. Con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, y de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilirio que he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído entenderán. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor en nuestra enseñanza hoy día para que podamos ser edificados con el propósito de ser obediente a su santísima palabra. Señor Padre, hoy día una vez más, Señor, reconocemos el gran privilegio que tenemos en llegar en la presencia suya, Señor, con firmeza, con confianza y también humildemente, reconociendo que tú nos has dado ese permiso de entrar en tu presencia y en la presencia de tu santísima palabra, Señor. Una vez más, Señor, arresta nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras afecciones, Señor, nuestros pensamientos, todo, Señor, que puede servir como un pie de tropiezo, un obstáculo a no oír la voz suya, Señor. Estamos aquí con el propósito de oír la voz suya y solamente su voz, Señor, a través de tu palabra. La voz del pastor no significa nada, es la voz de tu santísima palabra y de tu Espíritu, Señor. Ahora, Señor, penetre en nuestros corazones con este propósito de oír la voz suya, con el propósito de obedecer y aplicar su palabra en nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Note, por favor, que aquí este pasaje largo de versículo 14 hasta 21 en Romanos capítulo 15, ¿no? De todos los pasajes que tratan del ministro de Dios, este es uno de los más descriptivos sobre el papel o el rol de un ministro.
y con fuerza revela que Dios, qué fue lo que lo hizo, qué fue lo que hizo de Pablo un gran ministro de Dios. Yo creo que esa debe ser la pregunta, porque hoy día mucha gente está comparando un ministro con el otro ministro, un evangelista con otro evangelista, un pastor con otro pastor, y es algo completamente ridículo, ¿no? Y tenemos que reconocer que aquí este pasaje ahora comienza a identificar unos rasgos importantes, características importantes sobre la vida de quien es un ministro, y utilizamos aquí el ejemplo del apóstol Pablo. Y lo que vamos a hacer, vamos a dividir esta escritura de versículo 14 hasta 21 en un sinfín de puntos, ¿no? Y lo vamos a hacer en 5 puntos en particular. En 5 puntos en particular. Y yo sé que ustedes que están tomando notas, por favor, permítanme compartir el bosquejo, el esquema que vamos a utilizar para así podemos seguir el hilo de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Punto número 1. Punto número 1 va a ser, mostró gracia a tratar con las personas. El apóstol Pablo mostró gracia a tratar con las personas. Y eso lo vamos a enfatizar y enfocar en detalle en versículo 14. Repito, punto número 1, mostró gracia a tratar con las personas. Punto número 2. Punto número 2, era osado a recordar las personas. Era osado a recordar las personas, y eso lo vamos a tratar en versículo 15. Ese es punto número 2, que era osado a recordar las personas, y eso lo vamos a tratar en versículo 15. Punto número 3. Punto número 3. Fue llamado a ministrar el Evangelio de Dios. Fue llamado a ministrar el Evangelio de Dios. Si un pastor no ha sido llamado para ministrar el Evangelio de Dios, no ha sido llamado. Con todo respeto, no ha sido llamado. Y eso lo vamos a tratar en detalles en versículo 16. Repito, punto número 3, fue llamado a ministrar el Evangelio de Dios. Punto número 4, ¿no? Se gloriaba y hablaba de las cosas que refieren a Dios. Se gloriaba y hablaba de las cosas que refieren a Dios. Eso lo vamos a tratar en detalle en versículos 17, 18 y 19. Repito, lo vamos a tratar en detalle en versículos 17, 18 y 19. Este es el cuarto punto. Se gloriaba y hablaba de las cosas que se refieren a Dios. Y luego el último punto, el quinto punto es, se esforzaba por predicar a Cristo en áreas nuevas. Se esforzaba por predicar a Cristo en áreas nuevas. Note bien versículo 20 y 21, lo vamos a detallar este punto en esos dos versículos. Repito, vamos a detallar esa enseñanza en versículo 20 y 21. Aquí el quinto punto, se esforzaba por predicar a Cristo en áreas nuevas. Vamos a comenzar con el primer punto para que tú puedas comprender cuál es el papel del pastor. ¿Cuál es el papel del predicador? ¿Cuál es el papel, el que está manejando los asuntos de la iglesia? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque yo creo que nosotros tenemos que reconocer, si es que somos honestos, tenemos que reconocer que la verdad es que tenemos muchos ministros, muchos pastores que andan mal. Déjeme decirte que yo reconozco ese problema. Muchos que andan mal y mal. Andan equivocados. Tenemos muchos que son ignorantes de las propias escrituras y cómo lograron llegar donde están, no entiendo. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de ser más cultural que en vez de ser escritural. El asunto de ser escritural, tenemos que reconocer que muchas veces es contracultural. Tenemos la tendencia de minimizar las escrituras y maximizar la cultura. Muchas veces los pastores, ¿no?, tienen la tendencia de ser jalados por las orejas por la membresía de la iglesia en vez de ocuparse de lo que quiere el Señor en su santísima iglesia. Tenemos un fin de desafíos, un sinfín de dificultades, retos, problemas, pero también tenemos unas tremendas respuestas en la vida del ministro en la iglesia del Señor Jesucristo. El primer punto que vamos a comenzar aquí va a ser punto número 1, el ministro.
el ministro. Punto número 1, el ministro, ¿no? El ministro de Dios muestra gracia a tratar con las personas. El ministro de Dios muestra gracia a tratar con las personas. Noten por favor lo que dice en versículo 14, Romanos capítulo 15, por favor. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarlos los unos a los otros. Reconozco que la Biblia usa un lenguaje en cuanto tú y yo no usamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar de lunes al domingo. Yo entiendo eso y esa es parte de la responsabilidad del ministro, del pastor, de explicar las escrituras y en qué contexto el autor está hablando. Y mira bien lo que está diciendo aquí, porque yo creo que aquí hay dos puntos significativos que nosotros podemos sacar de este versículo, ¿no? Una de las preguntas que entraron es, bueno, hermano Eddie, ¿dónde tú sacas el bosquejo, su esquema? De las escrituras. Mira, el bosquejo está dentro de los puntos, dentro de los versículos. Mira bien. Yo creo que aquí hay dos puntos significativos, hay más, pero quiero enfocarme en dos puntos, ¿no? Primeramente, número uno, a los miembros de la congregación de Roma, Pablo los llama hermanos míos. Primeramente, note bien, él no dijo que son mis hijos, él no dijo que son mis esclavos, él no dijo nada, que son mis empleados. No, él dijo, estos eran hermanos míos. Mira bien cómo, en la forma como él habla con ellos. En versículo 14, en cuanto a vosotros, hermanos míos. Y lo que hace el apóstol Pablo es que en vez de elevarse, ¿no? Él se baja a nivel, ¿no?, de reconocer que estos son mis hermanos en Cristo. Punto número uno, los miembros de la congregación de Roma, Pablo los llama hermanos míos, ¿no? Pablo no se consideró, ¿no?, o no se considera a sí mismo como superior a su congregación de Roma. Y yo creo que esta es una de las realidades, de las dificultades y los problemas que tenemos en muchas iglesias, donde el pastor se cree que él es superior a los demás. ¿Sabe qué, papito? Tú andas mal. Mal. Lo que tú necesitas es una ancianita en la iglesia que te venga a dar de un coscorrón, un cocotazo, una bofetada para ponerte en tu lugar. Porque nosotros no somos, escuche bien, nosotros no somos superior a la iglesia. No somos superior a los miembros de la congregación, no lo somos. Hemos sido llamados y lavados por la misma sangre y el mismo Espíritu de Dios. Pablo no se consideraba mejor que los demás. Pablo no se consideraba más espiritual que los demás. Pablo no se consideraba más intelectual que los demás. No. Pablo jamás se consideró superior a los demás creyentes en ningún sentido de la palabra. Esa debe ser nuestra actitud de todos nosotros. Yo creo que usted note algo más. Además, mire bien, Pablo no estaba regañando, Pablo no estaba machacando, Pablo no estaba importunando a la iglesia de Roma. Él no estaba haciendo eso. Por el contrario, se dirigía a la congregación en el más grado, en el más grado de los espíritus, tratándolos como a sus iguales ante Dios. Pablo los llama hermanos míos, no hijos o hijas. Yo creo que esta es la primera cosa que tenemos que reconocer cuando comenzamos con esta nueva sección de escritura que estamos leyendo, del versículo 14 hasta el versículo 21 en Romanos capítulo 15.
Ahora, la segunda cosa que yo quiero mencionar es esto, punto número 2. Pablo reconoce las buenas cualidades, ¿no?, de la congregación romana. Pablo reconoce las buenas cualidades de la congregación de Roma. Mira, las cosas malas que andan mal en la iglesia son obvias. Escúcheme, y se tiene que identificar. Se tiene que identificar. No podemos pretender que las cosas están de rosas cuando no están de rosas, ¿no? No puedo pretender que todo está bien cuando las cosas no están bien. Pero también tenemos que reconocer la tremenda realidad, que hay cosas buenas dentro de la iglesia. Hay buenas cualidades. Tenemos que reconocer eso, ¿no? Y lo que hace Pablo aquí, mira, él menciona 3 cualidades o rasgos en particular. Pablo menciona 3 cualidades o rasgos en particular dentro de la congregación en Roma. Ahora, cuando yo llegué a esta iglesia, la iglesia bautista Forma Memorial, porque aquí había tantos problemas que uno no hallaba dónde comenzar. Tantos problemas en cada categoría que tú te puedes imaginar. Y yo tuve que tratar con esos problemas, uno por uno, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, y durante la semana, y tuve que luchar y pelear y entrar en guerra, etcétera, 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 porque era una congregación problemática, con un sinfín de problemas. Pero también les dije a los hermanos, ¿saben qué? Hermanos, escuchen bien, hay buenas cosas aquí, tenemos un buen fundamento. Tenemos un historial largo, glorioso, como una iglesia. Tengo que reconocer todas esas cosas buenas también. Pero en el momento tuve que tratar con los problemas primero. Y ahora no estamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo te he dicho? ¿No saben qué? Ahora el polvo se está aplacando y y ahora estamos descansando en lo que dice la palabra y ahora estamos levantándonos y marchando en la dirección que Dios quiere que nosotros debemos estar marchando. Y Pablo reconoció todas las buenas cosas de su iglesia en Roma, igual que como yo tengo que hacerlo aquí y como cualquier otro pastor lo tiene que hacer. Note bien que Pablo reconoce las buenas cualidades de la congregación y él menciona 3 cosas o 3 rasgos o cualidades en particular. Note la primera que él menciona. Los creyentes estaban llenos de bondad. Regrese conmigo en versículo 14, por favor, en Romanos capítulo 15, porque quiero que tú lo veas. Él dijo, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad. ¿Así no dice? Llenos de bondad. ¿Sí o no? Es lo que él dice, ¿verdad? Él dice, llenos de bondad. Él toma el tiempo de reconocer eso en la vida de la iglesia. Ahora, esta palabra o esta frase, llenos de bondad, es una frase en griego y sabe que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y ahora está traducido en español para nosotros, ¿no? Y esta frase, ¿no?, que es en griego, es me estoy agazuzunes, me estoy agazuzunes. Ahora, esta frase en griego significa llenos de bondad, de virtud y deseos de ayudar. Llenos de bondad, llenos de virtud y deseos de ayudar, ¿no? De virtud y excelencia, de paz y conciliación, de profundidad y riqueza interior. ¡Wow! ¡Qué tremenda descripción de estos hermanos! Él pudo reconocer que a pesar de que somos, ¿cómo se dice? Que somos seres humanos, ¿no? Y somos un pueblo un poco particular, ¿no? Y tenemos nuestras cosecitas que son raras entre nosotros, pero la verdad es que él reconoció algo más allá de eso. Él reconoció que era una iglesia, ¿no?, llena de bondad, lista para levantarse, lista para ayudarse unos a los otros. Él pudo ver un corazón de conciliación en ellos, una virtud de excelencia en ellos, y él quiso reconocer eso en la vida de ellos. Permíteme enfatizar o permíteme amplificar esto a través de las otras escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 19, por favor.
Vamos a abrir por favor nuestras Biblias, guarda su lugar ahí en Romanos capítulo 15, pero vamos a ojear la Biblia, vamos juntos a Efesios capítulo 3, versículo 19, porque yo creo que tú veas esta cualidad. Dice así en versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa era la condición espiritual de esta iglesia. Y él pudo reconocer eso. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Es igual en la suya? Ojalá que sí. Amén. Ojalá que sí. Mira bien, vamos a rezar el Antiguo Testamento. Vamos a Salmo capítulo 33, versículo 5. Salmo capítulo 33, versículo 5. Y quiero que tú veas algo aquí, porque esto es importante. Y lo que quiero hacer es ir un poquito más despacio para que tú puedas ver y anotar, analizar, ¿ves? Y fijarse en su propia congregación. A todos ustedes que están sintonizando a través de las emisoras, radio, me están escuchando, y todos que están sintonizando a través de la televisión o en las redes sociales, escuche bien. Quiero que ustedes analicen bien su propia iglesia. ¿Cuáles son los rasgos principales de su iglesia? Mira, por favor. Todas nuestras iglesias tienen problemas de una de otra. ¿Por qué? Porque somos complicados. ¿No? El ser humano es complicado. Somos seres humanos. Tenemos faltas. Y tenemos faltas. Dije que tenemos faltas. Y tenemos faltas y más faltas. Esa es la realidad. Pero, ¿cuál es el fundamento que mantiene la iglesia unida a pesar de los retos, a pesar de las dificultades que tenemos? Yo creo que tú debes de tener la habilidad de identificarlos. Y mira lo que dice el salmista aquí en Salmo capítulo 33, en versículo 5, por favor. Dice, Él ama justicia y juicio. Él ama, ¿no? Mira bien, justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Una pregunta. A pesar de los problemas que tenemos. Pero ¿dónde está principalmente o en la mayor parte o el porcentaje más grande de la iglesia? ¿Dónde está la mayoría de la gente? ¿Ellos aman justicia y juicio? Ellos aman la misericordia de Dios. Y esa misericordia se puede presenciar dentro de la iglesia a pesar que hay problemas. ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, estamos en buenas condiciones. No estamos tan malas como habíamos pensado. Bien. Siguiente capítulo, en Salmo 34, por favor. Una hora. Un capítulo más adelante. En Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, en versículo 8. Mira bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, en Salmo 34, versículo 8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Mira bien, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. No es una pregunta. La mayor parte de la gente que tenemos entre nosotros, o cualquier iglesia, a ellos les gusta ver y reconocer que Dios es bueno. Y es una iglesia dichosa que confía en Él, que a pesar que algunas veces no tenemos las respuestas, algunas veces no hallamos cómo arreglar el problema, algunas veces no hallamos en qué dirección donde vamos a darle vuelta a la cosa. No, pero ¿sabe qué? Pero confiamos que Él es justo y bueno. ¿Qué sabe? ¿Ese es el sentir de la mayor parte de la iglesia? ¿Sí o no? Ojalá que sí. Vamos a oír la voz del profeta Isaías. Vamos a escuchar la voz del profeta Isaías.
Isaías capítulo 63, por favor. Isaías capítulo 63. Y mira bien lo que dice el versículo 7. Isaías capítulo 63, versículo 7, por favor. Mire bien. Dice, y este es un versículo largo, pero escuche bien. De las misericordias de Jehová haré memoria. De las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Podemos reconocer, no sé, podemos reconocer la misericordia de Dios. ¿Sí o no? Hemos visto la grandeza y los beneficios en nuestra casa aquí, en la casa de nuestra iglesia local. ¿Sí o no? Yo creo que sí, si es que somos honestos. Amén. La segunda cosa que yo te dije, yo te dije que había tres cosas que el apóstol Pablo menciona, o los rasgos o las cualidades que en particular en la vida de esta iglesia en Roma. Número uno fue, a los creyentes estaban llenos de bondad. Número dos, los creyentes estaban llenos de todo conocimiento. Los creyentes estaban llenos de todo conocimiento. Esta es la segunda cosa que él está reconociendo públicamente. Mire bien. Ahora, esta frase en griego, ¿no? Donde dice de todo conocimiento, esta es la frase pases genoseos, pases noseos, genoseos, es una palabra en griego, ¿no? Ahora, esto quiere decir visión y percepción espiritual. Pablo pudo reconocer que esta iglesia sí tenía visión y percepción espiritual. Que ellos podían ver un poquito más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Tenían una percepción espiritual, una visión espiritual. Él pudo reconocer eso en la vida de esa iglesia, ¿no? Tenía el conocimiento de Cristo. Tenía el conocimiento de Dios. Tenía el conocimiento del Espíritu Santo. Y tenía la necesidad espiritual. Tenía la necesidad espiritual del hombre y su mundo, la verdad espiritual. Pregunta, ¿así andamos nosotros igual? ¿O solamente estamos exclusivamente encerrados en nosotros mismos? Señor, bendice los míos y los demás que se vayan con los pies. ¿Esa es la actitud que tenemos? Ojalá que no. Ojalá que no. A ver, ¿te recuerdas que te pregunté de analizarse ustedes mismos? Analizarnos en nuestras iglesias. A todos aquellos que están sintonizando por las emisoras o por la televisión o las redes sociales. Ahora, póngase, ¿no?, en el lugar de fijarse y compararse con su iglesia. Ahora, nunca debemos comparar una iglesia con otra iglesia. No. Compararnos con la palabra de Dios. Por favor, vamos a abrir en el Evangelio de Juan capítulo 7. El Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17, el Evangelio de Juan capítulo 7. Escuche bien, ahora viene Jesús a hablar. Y él dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ustedes, la congregación, debe tener la capacidad de evaluar, anotar, ¿me entienden? Si lo que se transmite del púlpito para afuera es la doctrina del Padre Celestial, sí o no. O él se encuentra, o la cosa es que él mismo se encuentra proponiendo su propia doctrina.
Y si él está transmitiendo su propia doctrina, alguien debe tener los pantalones, las agallas, ¿no? El liderazgo de sentarse con el pastor y hablar y preguntarle de qué punto de vista está hablando él. Bueno, lo debe hacer con respeto, obviamente, en privado. Y si él está equivocado, él tiene la responsabilidad de regresar, mira, él tiene la responsabilidad de regresar al púlpito y pedir perdón que estaba equivocado. No hay nada mal con eso. ¿Entiendes? Mira lo que él dice. Jesús le respondió, dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús siempre reconoció quién lo había enviado, el Padre Celestial, y que la enseñanza viene del Padre Celestial. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lamento que muchos de mis colegas andan proponiendo su propia doctrina. Y por la ignorancia de la iglesia, de la membresía, ellos se escapan con ese juego doctrinal. Y no lo deben ser. Cada uno de nosotros como miembros de una iglesia tenemos la tremenda responsabilidad de conocer lo que dice la Santísima Palabra. Vamos, siguiente capítulo. Capítulo 8, Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, escuche bien lo que dice aquí. Y ahora note lo que dice versículo 31 y 32. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Un capítulo. Mire bien. 8, mire bien. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú todavía te encuentras atado, esposado, atrapado, encerrado y no puedes disfrutar la libertad de la verdad en Cristo Jesús, algo está mal. Algo está, pero malísimo. El Evangelio de Juan, capítulo 17. 17, por favor. Vamos a ojear hasta capítulo 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y escuche lo que se dice aquí en versículo 3. Versículo 3, mira bien. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, mire bien, Cristo está señalando al Padre Celestial. Él le dice a la iglesia, mira, a los discípulos, ustedes fíjense en él. Cristo siempre estaba apuntando a Dios, al Padre Celestial. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos ha enviado. Y mucha gente, tú vas evangelizando, vas compartiendo el evangelio con gente. Y mire, en muchas ocasiones yo topé con gente que me dice, sí, yo creo en Dios. Seguro que sí, que yo creo en el Padre Celestial. Pero esta cosa de Jesús yo no la entiendo y no lo acepto. ¿Cómo? ¿En serio? Eso te muestra una tremenda ignorancia de parte de esa persona. Y nosotros tenemos que asegurar que estamos siempre señalando, mire, el ministro, siempre estamos señalando a la gente, ¿no? ¿Ve? ¿A quién? A Cristo, a Cristo, a Cristo. Porque Cristo está señalando al Padre, al Padre, al Padre. ¿A través de qué? De su palabra, de su palabra. Mire bien. En Filipenses capítulo 3, por favor, ahora vamos a cambiar y escuchar la voz del apóstol Pablo.
En Filipenses capítulo 3, versículo 10, por favor, vamos juntos, ve, te dije que ir más despacio porque yo creo que usted se pueden empapear, saciar. ¿Qué es lo que dice la palabra? La opinión de Eddie y de Poncio no significa nada. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y mira bien, el apóstol Pablo dice aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 10, estamos juntos. Mire bien. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, hablando de Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Tan estrecho debemos estar nosotros con el Señor, que podemos presenciar espiritualmente sus padecimientos, sus sufrimientos. Tiene que ser una relación tan estrecha con Él. Colosenses capítulo 1, versículo 10, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 10, por favor. So, tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses es el siguiente libro. A la derecha. Muy bien. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Si vos es un miembro de una iglesia y fiel, tú asistes a todas las predicaciones y las enseñanzas, y tú no has crecido en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento del Señor, algo está mal. El ministro anda completamente equivocado, mal, o tú andas mal, mal. Porque eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, por favor. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5, por favor. Mira bien. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Ahora vamos a escuchar, hemos oído Pablo, Jesús, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Mira bien. Dice, vosotros también poniendo toda, mire bien, note el lenguaje, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Esta parte es nuestra responsabilidad. Como miembros de la congregación, como miembros de la iglesia local, si el pastor está haciendo su papel como lo debe estar haciendo, esforzándose, exponer la palabra, tú tienes la responsabilidad de estudiar la palabra, aplicar la palabra, crecer en la palabra, dar fruto de la palabra en tu vida. Y este es el asunto, el punto que está clavando el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 15, ¿no? Ahora mire bien, segunda de Pedro, el siguiente capítulo. Estamos en primera Pedro, segunda de Pedro, por favor, mire bien, capítulo 2. Vamos, segunda de Pedro, en el siguiente capítulo, por favor. Mire bien lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2. Mire lo que dice en versículo 2 y 3. 2 y 3. Y dice, y muchos seguirán sus desilusiones. Y muchos seguirán sus desilusiones por causa de todas las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, y ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Increíble como muchos terminan mal.
porque caminan por su propio camino y no el camino del Señor. Ahora, la tercera cosa o el tercer rasgo o la tercera cualidad que Pablo está reconociendo, número 3, son los creyentes eran capaces de amonestarse. Los creyentes eran capaces de amonestarse, ¿no? Te recuerdo lo que dijo aquí en versículo 14. Mira, otra vez, mire bien, escuche bien. En Romanos capítulo 15, dice: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de ¿qué? Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarlos a los unos a los otros. Inmediatamente Pablo comienza a reconocer las buenas cualidades de esta iglesia. Los creyentes eran capaces de amonestarse unos a otros, poner en mente, implementar la verdad en la mente, guiar, corregir e instruir. Tú sabes lo que pasa muchas veces en las iglesias, ¿no? Los hermanitos van y le dicen: mira, pastor, tú sabes que la hermanita, ella anda mal. Así. Pastor, tú sabes que el hermanito, él anda mal, así. Un momentito. Es su responsabilidad, hermanita. Es su responsabilidad, hermanito, de ir a hablar con aquella persona. Pero la cobardía que domina la iglesia, que domina la mayor parte de la congregación, vos ya es capaz de reconocer cómo andan y también ir a hablar con ellos en amor. Ir a hablar con ellos en amor, con ternura, con paciencia. Hacerles saber que andan mal. Amonestarlos unos a los otros. Eso es lo que está diciendo aquí en la Biblia. ¿Te recuerdas? Mira, la última parte del versículo 14 dice: y capaces también de amonestarlos los unos a los otros. Esa es su responsabilidad. Tú no me puedes pagar a mí hacer tu trabajo. Esa es su responsabilidad. Porque en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo de la iglesia, ¿no? Estamos más que capacitados para hacer eso. Y lo hacemos con amor, con gracia, con misericordia, con compasión, con mucha paciencia, pero se tiene que hacer también con firmeza. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Mira. Esto es poner en mente de la otra persona. Es implantar la verdad en la mente de la otra persona. Es guiar a la otra persona, ¿no? Es corregir y instruir a la otra persona. Y eso es lo que significa amonestarnos unos a los otros. Permíteme, abre su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 16. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, escúcheme lo que dice el apóstol Pablo. Repito, Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice así, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que nosotros hacemos entre nosotros. ¿Me entienden? Esto es lo que hacemos entre nosotros. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, por favor. Vamos, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Note bien lo que dice la palabra del Señor. Al siguiente, voltea la página y ahí te vas a encontrar. Mira bien. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Mira lo que dice. Es que a mí no me gusta hacer esas cosas. En ese caso, tú andas mal, hermanita. Tú andas mal, hermanito. Mira bien. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 dice lo siguiente. Dice:
También os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quién? A los ociosos, a aquellos que arrastran chanclas. Que alentéis a los de lo poco ánimo, a aquellos que se sienten sin ánimo. Que sostengáis a los débiles, sostenemos los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Mire, escuche bien, mire bien. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, arrastrar chanclas, ¿no? Que alentéis a los del poco ánimo, los que están desanimados, y que sostengáis a los débiles, ¿no? Y que seáis pacientes para con todos. Pregunta, ¿a quién se está dirigiendo aquí el apóstol Pablo? ¿Al pastor? ¿A los diáconos? ¿Al pastor o a los diáconos? ¿A quién? A nosotros, la congregación. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Repito otra vez, hacerlo con amor, gracia, misericordia, humildemente, con paciencia, pero firme y directo. Mire bien. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Mire bien lo que dice aquí. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Mire bien lo que dice en versículo 15. Versículo 15, por favor. Más dice, más no le tengáis por enemigo. Más no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Más no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Mira, yo le digo a la gente, y ya le he dicho ya, mira, yo, cuando entré en esta iglesia tuve que entrar en medio de una guerra, en medio de un sinfín de problemas que no te puedes imaginar. Ya no podía donar más cabello porque ya no tengo. Pero le dije a cada uno que tuvo que amonestar, exhortar. Yo no soy tu enemigo. Y ojalá que vos no es mi enemigo. Yo no soy tu enemigo. Ojalá que vos no es mi enemigo. Porque ¿sabe qué? No es mi enemigo. Pero sí te tengo que decir la verdad y tengo que hablar contigo. Y lo hago por amor por mi prójimo. Amor por el Señor. Ahora, pero si tú andas mal, pero estás abierto para recibir la palabra, la corrección, nos ganamos unos a los otros. Pero si tú andas mal porque eres inmaduro espiritualmente, eres testarudo, terco, cabezón, orgulloso, soberbio, y tú no quieres lo que tú no quieres, tú me vas a ver a mí como un enemigo, cuando vos es tu propio enemigo. Mira, y hay gente que tuvieron que salir de aquí. Ellos sintieron que tuvieron que salir. Yo no despedí a nadie. Y se fueron, así. Y le dije, ¿sabe qué? Y cuando lo veo en público, yo los saludo con el mismo respeto como siempre. Abiertamente, ¿qué tal? Ellos son los que se sienten mal. ¿Por qué? Porque no lo veo como porque no son mis enemigos. Esa es la verdad. No son mis enemigos. Amén. Ahora piense bien conmigo, por favor. Mire bien. Piense bien. Cabe recordar que Pablo nunca había visitado a la iglesia en Roma. Esta es la cosa linda de esta cosa, ¿verdad? Y es increíble. Cabe que recordar que Pablo nunca había visitado la iglesia de Roma. Solamente había conocido a unos pocos creyentes romanos en sus viajes por el mundo del Mediterráneo. Lo que sabía sobre los creyentes romanos era solamente lo que había oído acerca de ellos. En otras palabras, su testimonio, su reputación, su credibilidad, su imagen había ido delante de ellos a través de otros creyentes que Pablo comenzó a conocer en todos sus viajes. Y por lo tanto, sus escritos a ellos se pueden comparar con
un predicador visitante. Notemos su espíritu y actitud de gracia hacia los demás creyentes y congregaciones. Cada ministro debe aprender del espíritu suave y tierno de Pablo. Y Pablo no era un cobarde. Déjeme concluir aquí con un versículo. Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 4. Mateo 18, versículo 4, por favor. Así que cualquiera que se humille como a este niño, y cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Oremos. Señor Padre, te pido, Señor, pedimos tu dirección y tu ayuda, Señor, de ayudar a las iglesias a regresar a la norma bíblica, Señor, reconociendo que jamás vamos a ser perfectos en esta tierra, pero sí hay mucho espacio, mucho lugar para mejorarnos en nuestro caminar contigo y también uno con los otros, Señor. Y para aquellos, Señor, que nunca te han conocido como el Señor y Salvador de su vida, Señor, arresta sus corazones, dale la convicción en sus corazones que se pueden arrepentir de sus pecados y someterse debajo del señorío del Señor Jesucristo. Ahora, Señor, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.